Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. No importa el lugar del planeta donde estén viendo este video. El día de hoy vamos a hablar sobre la replicación del DNA en eucariontes. Así que vamos con la introducción y adelante. Replicación del DNA en células eucariontas. Los orígenes de replicación en células eucariontes son muchos, son múltiples, y en los organismos superiores se conoce muy poco de la estructura de ellos. En humanos, por ejemplo, tenemos 30.000 orígenes de replicación en cada célula. Cada cromosoma va a contener cientos. En el ciclo celular, el DNA se va a duplicar en la etapa de síntesis. Lo que conocemos sobre la replicación en eucariontes se ha estudiado en las levaduras. Ahí vamos a tener una secuencia de replicación autónomas que se conocen como ARS, que tienen un tamaño de 100 a 120 pares de bases. Dentro de esta región vamos a tener una región central de 11 pares de bases que va a ser rica en adenina-timina, que va a ser análogo a la secuencia de 13 pares de base que también está rica en adenina y timina, que encontramos presentes en las células eucariontas. Esta secuencia se denomina secuencia consenso ARS. También vamos a encontrar que hay 6 proteínas que van a reconocer las zonas que se encuentran flanqueando la región central, rica en adenina-timina, y se van a unir a ellas formando un complejo que se conoce como el complejo de origen de replicación o RS. Y esto va a promover que se lleve a cabo la apertura por acción de la enzima helicasa, que acuérdense que va a romper los puentes de hidrógeno en las zonas ricas en adenina-timina. Ahí es así como se empieza a formar la burbuja inicial de replicación. Aquí también vamos a tener unas proteínas de unión a las hebras que han sido separadas, que son monohebras, que son parecidas o equivalentes a las SSB que encontramos en procariontes, nada más que en las levaduras las vamos a llamar proteínas de replicación RPA, que nos ayudan a estabilizar la zona que ha sido abierta por la helicasa, y esto permite la entrada de la enzima primasa, que es la DNA Pol alfa. Después de que la primasa añade una pequeña porción de cebador y además de que agrega 20 deoxinucleótidos, se une el factor de replicación C, RFC, que nos va a permitir que la DNA Pol alfa sea retirada del sitio, y además permite la unión del antígeno nuclear de células proliferantes, PSNA. Esto a su vez permite la unión de la DNA Pol delta. Y entonces, como ven, en el caso de las células eucariontes hay un cambio de polimerasas. Primero entra la DNA Pol alfa, que nos agrega un pequeño cebador y una pequeña cantidad de deoxinucleótidos, y después se promueve el cambio por la DNA Pol delta, y es así como se inicia a cabo la síntesis del DNA en células eucariontas. Aquí tenemos la región de origen de replicación en las levaduras. Tenemos una región de 20 pares de base, que es donde se lleva a cabo el reconocimiento. Aquí tenemos los orígenes del complejo de replicación, acá donde se van a unir las proteínas RPA. Acá tenemos las hebras que son abiertas por la helicasa, y es aquí donde se empieza a formar el complejo de iniciación de la replicación, ¿no? Ya vimos que se une la DNA Pol alfa, que después es cambiada por la DNA Pol delta. Al igual que los procariontes, la síntesis o duplicación del DNA se va a llevar a cabo, como ya vimos, por el reconocimiento o por la iniciación en los orígenes de replicación, que ya vimos que son diferentes. Y también tenemos la síntesis de dos hebras, las hebras
continuas, que va de 5' a 3', y la hebra discontinua, ¿no?, que ya vimos que va en dirección opuesta y que necesita la participación de pequeños cebadores para que se lleve a cabo su síntesis por la polimerasa. La diferencia que existe entre la duplicación del DNA en procariontes y eucariontes son el nombre de las enzimas que participa. Entonces tenemos la formación de la hebra continua y tenemos la formación de la hebra discontinua, que en este caso la hebra discontinua ya sabemos que se va a formar por los fragmentos de Okazaki. Entonces, si no has visto cómo se lleva a cabo la replicación en los procariontes, al final del video te dejo un enlace donde puedes ver cómo se lleva a cabo la replicación en procariontes. Como te vas a dar cuenta, es exactamente muy parecida a la replicación en las células eucariontes. Como vamos a ver, solamente cambian el nombre de las enzimas. Entonces tenemos que las DNA polimerasas es la enzima que va a encargar el nuevo DNA, ¿no? Los nucleótidos, como ya vimos, se van a alinear con sus bases complementarias a lo largo de la banda que sirve como molde y se unen uno por uno al terminal de la banda de DNA en proceso. Los nucleótidos que sirven de sustrato de DNA de la DNA polimerasa, acuérdense que son nucleótidos trifosfatados. Y aquí tenemos, ¿no? Tenemos la hebra molde, la nueva hebra. Aquí tenemos a la timina se le une una adenina, a la guanina una citosina, a la citosina una guanina, y entonces a esta adenina se va a unir una timina, ¿no? Y por eso es que tenemos el nucleótido que tiene 3 fosfatos para que se pueda catalizar esta reacción. Muy bien, entonces la hebra la hebra discontinua se va a sintetizar de acuerdo a los fragmentos de Okazaki, que acuérdense que son fragmentos cortos, ¿sí? Porque donde vamos a tener un pequeño cebador de RNA y después va a entrar la DNA polimerasa, va a sintetizar y así hasta que se remuevan estos fragmentos de RNA y posteriormente sea la ligasa que una toda la hebra discontinua, mientras que la hebra continua, acuérdense que es todo el ensamble de las polimerasas las que llevan a cabo esta duplicación del DNA. Entonces, como yo les dije, la diferencia estriba en el nombre de las polimerasas. En eucariontes encontramos al menos 9 polimerasas, se van a nombrar igual como en las células procariontes, se van a nombrar con las letras griegas. Como ya habíamos visto en diapositivas anteriores, la enzima que se encarga de la replicación tanto de la hebra continua como de la hebra discontinua es la DNA pol delta. También acuérdense que habíamos visto que esta polimerasa va a trabajar con el antígeno nuclear de proliferación pCNA. Entonces este pCNA va a ser equivalente a la subunidad beta de la DNA pol de Escherichia coli. Entonces vamos a ver las características de las polimerasas en las células eucariontes. La DNA pol alfa es la replicasa nuclear, no tiene actividad exo de 3' a 5', tiene una capacidad de procesividad media, tiene una actividad fundamental de primasa de eucariontes. Acuérdense que va a añadir un pequeño cebador de RNA, actúa en la hebra retardada, por si es una pregunta que todavía no se ha contestado. La DNA pol delta es la replicasa nuclear, comparable a la DNA pol 3, tiene actividad exo 3' 5' y no tiene actividad de primasa. Entonces esta DNA pol remueve el cebador
pero no puede agregar RNA. Esta enzima tiene una capacidad de agregar un enorme número de nucleótidos, pero siempre y cuando tengamos la presencia de la proteína del antígeno nuclear, que este antígeno nuclear PCNA tiene un papel muy parecido a la subunidad procesiva del DNA Pol3. La DNA Pol beta, que es comparable a la DNA Pol1, no tiene actividad exo de 3 a 5', poco procesiva, no es primasa y su principal función es la de reparación. La DNA Pol epsilon, algunos autores proponen actividad de DNA Pol1 con actividad exo 3' a 5', muy procesiva, sin actividad primasa, y su función es la reparación en lesiones causadas por rayos ultravioleta. La DNA Pol gamma es una replicasa mitocondrial, la cual es poco conocida. Vamos a ver entonces otras enzimas que son muy importantes en la replicación del DNA en eucariontes, que son las topoisomerasas. Entonces, las topoisomerasas no desenrollan la doble hélice, no las vayan a confundir con el papel de la helicasa. Lo que hacen es resolver el problema topológico contraatacando el sobreenrayamiento, que de otra manera tendría la molécula por la progresión de la horquilla de replicación. Esto significa que al momento que se va formando una burbuja de replicación y que se va abriendo el DNA por el otro lado, el DNA se va enrollando y enrollando y enrollando, ¿no? Lo cual provocaría que en algún momento sería imposible seguir continuando con la replicación. Por lo tanto, estas topoisomerasas tienen el papel de favorecer el rompimiento del DNA para poder favorecer un relajamiento de la molécula. Tenemos varios tipos de topoisomerasas. Por ejemplo, aquí tenemos la tipo isomerasa 1 y la tipo isomerasa 3 presente en las levaduras, que actúan sobre una hebra de DNA. En Escherichia coli se conoce como topoisomerasa 1 y en los humanos topoisomerasa 3. Topoisomerasa 1b, topoisomerasa 2, topoisomerasa 4. En este caso de la topoisomerasa 1b actúan sobre una hebra de DNA y en eucariontes se conoce como topoisomerasa 1. Las de tipo 2 actúan sobre la doble hebra de DNA, y en E. coli es topoisomerasa 2, que es la que se conoce como DNA gerasa. En eucariontes es topoisomerasa 2 y 4, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de topoisomerasas: las que actúan sobre una hebra de DNA y las que actúan sobre dos hebras de DNA. Entonces, bueno, aquí vamos a ver la actividad de la topoisomerasa 1. Por ejemplo, tenemos el DNA superenrollado, y lo que va a hacer la topoisomerasa 1 es provocarnos un corte en una sola hebra de DNA. Lo que hace la topoisomerasa 2 es que nos va a cortar las dos hebras del DNA, y esto nos va a favorecer un relajamiento del superenrollamiento del DNA. Bueno, vamos a ver, como sabemos, en los eucariontes el DNA se encuentra empaquetado en cromatinas. Entonces el DNA eucariótico se enrolla alrededor de proteínas, ya sabemos que son asistonas, y esto nos forma los nucleosomas. Entonces, ¿cómo es que se lleva a cabo la replicación en estos nucleosomas? Entonces vamos a ver un modelo hipotético. Entonces, las histonas no se van a separar del DNA durante la replicación de los nucleosomas viejos, permanecerían en la hebra conductora. Tras la replicación se incorporarían nuevas histonas, dando lugar a nucleosomas hijos,
y esto es lo que podemos observar aquí al lado, ¿no? Tenemos las histonas, que son estos cilindros. El DNA se encuentra enrollado aquí. Nosotros tenemos una horquilla de replicación, y la hebra vieja, la hebra molde, se va a quedar con las histonas, mientras que las hebras nuevas, ¿no?, se van a sintetizar, y a estas se les van a agregar nuevos nucleosomas. Aquí vamos a tener otra vez la replicación de igual manera, ¿no?, a través de fragmentos de Okazaki en la hebra rezagada, y la replicación continua en la hebra conductora. La diferencia es que aquí vamos a incorporar las proteínas histonas. En cromosomas lineales, entonces tenemos un problema de terminación de la replicación en los cromosomas lineales. Es difícil replicar por completo los extremos, porque las polimerasas actúan solamente en dirección 3,5, que es la de lectura. La hebra retardada presentaría un extremo 5' incompleto tras la eliminación del DNA cebador. Cada ronda de replicación acortaría más el cromosoma. Esto no es un problema gracias a los telómeros, DNA no decodificante de los extremos de los cromosomas, que nos ayuda a mantener la integridad del cromosoma. El DNA de los telómeros contiene cientos de repeticiones en tándem, secuencias de 6 nucleótidos. En humanos vamos a tener hasta 200 copias que va a tener esta secuencia A, G, G, T, T. Una de las hebras enriquecidas en guanina en el extremo 3 y ligeramente más larga forma un bucle con la hebra sencilla, creando un dúplex de DNA con forma de lazo con otra zona de las secuencias repetidas. Y aquí es como tenemos la parte final de un cromosoma lineal. Estos son los telómeros. Entonces aquí tenemos una hebra rica en guaninas, y esta es la que se va a torcer y va a formar el lazo, ¿no? Que esto nos va a ayudar a proteger y nos va a ayudar a enmascarar el extremo del cromosoma, y esto permite que los cromosomas no se acorten. Entonces es lo que tenemos acá. Tenemos estas regiones ricas en G. Acá llega una enzima que se llama telomerasa. La telomerasa trae este molde, lo que nos permite alargar este extremo, y a su vez entra la DNA pol alfa para rellenar, y es así como se protege la integridad del DNA, de los extremos de los cromosomas, gracias a la acción de los telómeros y a la participación de las enzimas telomerasas. Muy bien, amigos, con esto hemos terminado el video del día de hoy, que habló sobre la replicación del DNA en células eucariontes. Si has llegado hasta el final del video y no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita para que estés pendiente del nuevo contenido que se sube al canal. Y no me queda más que agradecerte por haber llegado al final del video. Si tienes alguna pregunta o comentario, no olvides dejarlo en la caja de comentarios. Por tu atención, muchas gracias y hasta la próxima.